Buenas tardes, profesora Marilu. El día de hoy, junto a mi grupo, vamos a presentar nuestro guión sobre el tema de evaluamos a las organizaciones internacionales de los derechos humanos. Como personajes encontramos a Carlos, abogado de los derechos humanos, interpretado por mi compañero Álvaro; Piero, investigador de los derechos humanos, interpretado por mi compañero Tarrillo; Tomás, quien es un diplomático, interpretado por mi persona; y Abraham, quien es un activista social, interpretado por mi compañero Flores. La escena empieza en el grupo que se encuentra reunido en una conferencia internacional sobre los derechos humanos. La discusión tiene lugar en una mesa redonda dentro de un salón lleno de participantes de diferentes partes del mundo. Carlos, Ana y Tomás, Carlos, Piero, Tomás y Abraham están sentados alrededor de una mesa. Hay pantallas de proyección en la pared y documentos con estadísticas y gráficos donde demuestran las organizaciones internacionales de los derechos humanos. Hoy tenemos un tema crucial: evaluar el impacto de las organizaciones internacionales en la promoción y defensa de los derechos humanos. ¿Qué tan efectivas realmente están con sus objetivos, o nos estamos quedando solo en la teoría y mucho por hacer? Estoy de acuerdo, Carlos. Las organizaciones internacionales como la ONU, la OEA o la Corte Internacional de Derechos Humanos han sido esencialmente creadas para marcos de protección. Sin embargo, muchas veces se encuentran limitadas por las políticas de los países miembros. A pesar de las resoluciones pueden ser claras, no siempre tienen que poder cumplirlas. Creo que esa es la clave del debate. Las organizaciones internacionales tienen limitaciones inherentes. Los estados soberanos tienen el poder de bloquear ciertas resoluciones o de no cumplir con las recomendaciones. Como diplomático, veo que la política internacional a menudo interfiere con el objetivo de estas organizaciones. El balance entre la autonomía de las instituciones y el respeto de la soberanía nacional es muy delicado. Pero ese es precisamente el problema. La soberanía no puede estar por encima de los derechos humanos. Si los derechos fundamentales de las personas están siendo violados, no se puede permitir que un país se escude de la soberanía para evadir responsabilidades. Las organizaciones internacionales deberían tener mecanismos más efectivos para garantizar que los derechos de las personas sean protegidos, independientemente de la postura del gobierno en turno. Exactamente, Abraham. El respeto a los derechos humanos no debe depender de la política o de las decisiones de un solo gobierno. Pero como mencionaba Tomás, estas organizaciones a menudo dependen de la voluntad política de los países. Esto pone en evidencia una gran debilidad en el sistema internacional actual. No siempre hay un seguimiento eficaz de las resoluciones o una sanción real para los países que no cumplen. Es cierto que el tema de implementación es un desafío. Muchos de estos organismos creen que los medios para presionar realmente a los estados, le falta de un mecanismo de sanción efectiva, ha generado que algunas recomendaciones o sostencias que queden en papel, sin una aplicación correcta. Sin embargo, esto no significa que no tenga un impacto positivo. Muchos avances se han logrado gracias a la presión internacional y la visibilidad que crean. Es cierto, pero también debemos reconocer que a veces las organizaciones internacionales enfrentan obstáculos más complejos como los intereses geopolíticos. Hay situaciones en las que se prefiere proteger relaciones diplomáticas o económicas antes que imponer sanciones. Eso limita mucho la capacidad de influir en los gobiernos que están violando derechos humanos de manera sistemática. Eso es lo que me preocupa.
porque si bien la presión internacional ha logrado avances, la política internacional se interpone a veces en el camino. ¿Cuántas veces hemos visto a países con sistemas represivos ser tratados con guantes de seda solo por motivos estratégicos? Esto sucede constantemente con países que tienen recursos claves o alianzas geopolíticas importantes. Las violaciones de derechos humanos se convierten en un problema secundario frente a las relaciones diplomáticas. En mi experiencia como abogado de derechos humanos, he visto que muchas veces las organizaciones internacionales dependen más de la diplomacia que de la justicia. En muchos casos, las víctimas se sienten desamparadas porque las resoluciones no tienen un impacto inmediato. De ahí la importancia de fortalecer las organizaciones a nivel estructural y darse más poder a la sociedad civil. Las organizaciones deben trabajar más de la mano con los activistas y las comunidades para generar un cambio real. La sociedad civil juega un papel crucial. La presión de los ciudadanos puede ser un factor decisivo para que las organizaciones internacionales actúen y las manifestaciones públicas, las campañas de sensibilización y el apoyo de los medios de comunicación son herramientas poderosas que a menudo nos impulsan a las instrucciones o a actuar. No podemos depender únicamente de una voluntad de los gobiernos. Los organismos necesitan estar más en contacto con la realidad de las personas que sufren violencias de los derechos humanos. A veces el trabajo de las organizaciones se complica por la falta de los recursos y del consenso entre los miembros. Para que estas instituciones realmente funcionen, debe haber un compromiso de los países, no solo con el sistema de derechos humanos, sino con la idea de que son responsables ante la comunidad internacional. Pero como ya mencionaron, es un camino complicado. Es complicado, pero no es imposible. La clave es la transparencia. Debemos seguir presionando para que estas organizaciones sean más independientes, más transparentes y sobre todo más efectivas. Si realmente queremos que los derechos humanos sean protegidos en todo el mundo, necesitamos organizaciones internacionales que no solo emitan declaraciones, sino que también tengan la capacidad de hacer que las leyes y resoluciones se respeten. Estoy de acuerdo en la falta de mecanismos efectivos para la supervisión y la aplicación de las decisiones en un gran desafío. Pero si bien la situación no es perfecta, también hay algo que reconocer, los avances que hemos logrado. El simple hecho de que hoy podamos hablar de la protección de los derechos humanos a nivel global es un reflejo del trabajo de muchas de las organizaciones. Claro, las organizaciones internacionales, aunque imperfectas, siguen siendo esenciales con la lucha de los derechos humanos. Cada vez se logra un fallo o a favor de una persona o de la comunidad. Es un paso adelante y como activistas, como ciudadanos y como profesionales debemos seguir exigiendo más. Sin duda, la evaluación es necesaria para mejorar, pero también debemos reconocer los esfuerzos y logros alcanzados hasta ahora. El cambio en la protección de los derechos humanos es lento, pero constante. Lo importante es no perder la vista en el objetivo, que todos los seres humanos, sin excepción, tengan garantizados los derechos fundamentales. La lucha por los derechos humanos es constante y siempre debe estar acompañada de acción. Las organizaciones internacionales tienen un papel fundamental, pero todos
tenemos que contribuir y hacerlas más efectivas. Si nos exigimos más, no veremos cambios, la responsabilidad. Si nos exigimos más, no veremos cambios. La responsabilidad no es solo de ellos, sino de todos los que creemos en la justicia. Gracias.